Ahí te va a dar la señal, Carlos, ¿oíste? Va. Listo. Muy bien. Vamos a poner una actitud de oración y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Padre que estás en gloria en esta preciosa y maravillosa noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Señor, hoy venimos teniendo, Señor, esta reunión en tus manos para que seas tú, Señor, el que lo vengas a dirigir. Que vengas a tomar el corazón de cada hombre, cada mujer, que en esta noche está conectado otra vez de esta vía, Señor, y el que no está y el que lo va a ver, Señor, también sienta el poder de tu Santo Espíritu en su corazón. Padre Santo, yo te pido la guianza para que nuestro hermano Carlos y nuestro hermano Freddy, Señor, hablen de lo que tú tienes preparado para ellos y para nosotros, Señor. Porque no solo aprendemos nosotros, también ellos aprenden, Señor. Porque tú les estás dando la sabiduría, el entendimiento. Pero en esta noche, por fe, sabemos que vas a ser tú el que vas a hablar otra vez de los labios de ellos. Y vas a ser tú, Señor, el que vas a tocar nuestros corazones como los que estamos escuchando tu palabra, Señor. Que sintamos el poder del Espíritu que nos está guiando, nos está enseñando otra vez de nuestros hermanos, Señor. Te lo pido y te lo ruego, Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Padre, Santo. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Amén. Amén. Bueno, buenas noches, hermanos y hermanas que nos están acompañando esta noche, y más los que están en Facebook Live y los que verán después esta enseñanza grabada. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros en este momento. Y con su espíritu. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar. Ya vamos finalizando la parte que corresponde al tema 3 de este año. Estamos en los objetivos del predicador. Los objetivos del predicador nos permiten recibir estos elementos valiosos que debemos de tomar nosotros en cuenta para que cumplamos ese objetivo de ser testigos de la misericordia de Dios y buenos profetas. Estamos en un proceso dentro de nuestra comunidad de hombres católicos San José y nuestros invitados, que son a todas aquellas personas que nos están acompañando, que oran por nosotros y que también están recibiendo las enseñanzas. Todos nosotros conformamos esta comunidad y como comunidad vamos caminando de la mano de Jesús. E incluso los hemos invitado y nos hemos puesto a los pies, sentados a los pies de Jesús para que sea Él el que nos enseñe. Esta es una realidad de fe. Es algo que nos está sucediendo en cada momento en que nosotros invocamos a Dios y nos reunimos más de dos en su nombre. Jesús está presente con nosotros. Por lo que estas enseñanzas, hermanos, tienen que transformar nuestra manera en la que nosotros percibimos el mundo que nos rodea y nuestra propia vida. Tiene que ir cambiándonos y transformándonos. Que eso se llama convertirse a Jesús. Convertirse a Jesús. Y entonces ese convertirse a Jesús significa que yo le doy paso a Jesús en mi vida. Ya no soy yo el importante, ya no soy yo el centro de la atención, ya no soy yo el que está como protagonista, sino que el protagonista es el Señor. Y dentro, ya con el Señor, entonces ya podemos observar y contemplar todo lo que nos rodea, incluyendo nuestra propia vida y nuestras propias experiencias de vida. Esa es la primera y la mayor razón por la cual estamos reunidos.
estamos a los pies de nuestro Maestro Jesús para que nos enseñe y para apropiarnos de Él, de su enseñanza, de su fortaleza, de su fe y de su esperanza, de su pureza y santidad, porque nosotros somos pecadores. Pero el Señor ha venido a salvarnos, ya ha derramado su sangre y ha sufrido por nosotros para que nosotros ya dejemos de ser pecadores y dejemos ya de ese tipo de fe que es una fe únicamente como que si me satisfacen mi necesidad, yo creo y si no, no. No se trata de eso. Se trata de creer en el Señor y dejar que el Señor nos tome, nos convierta, nos transforme para Él y que vivamos con Él las experiencias que tengamos que vivir, que cada uno tiene una experiencia diferente que muchas veces la llamamos cruz, y esa es la cruz. Hay cruces que nosotros tenemos que cargar. Claro, no todos vivimos la misma experiencia, ni de la misma manera, ni hemos sido educados de la misma forma, ya lo hemos visto. Por lo tanto, nosotros no reaccionamos todos de la misma manera, y eso es comprensible. Y eso también tenemos que comprenderlo nosotros, aquí estamos en una comunidad. Porque estar en comunidad con Jesús es contemplar al otro como lo mira Jesús. Pero muchas veces nos salimos nosotros de ese enfoque, nos salimos nosotros o sacamos a Jesús de nuestro corazón, aunque nosotros no queremos, no pensamos en eso, pero expresamos una opinión personal y a veces no lleva la pureza de intención de Jesús, lleva la nuestra. Y nosotros nos equivocamos, hermanos, y a veces nos hacemos daño. Así que yo creo que es muy propicio hoy, antes de terminar este documento, que nos va a iluminar en cuanto a lo que la iglesia nos enseña a los comunicadores católicos, aquellos que somos sus profetas, a que vamos a tener que ir a buscar la comunión y el progreso de los seres que amamos y de toda persona a la que le llevemos el mensaje de Jesús. Pero ¿cómo vamos a llevar una comunión y cómo vamos a llevar un progreso espiritual y personal si nosotros no somos capaces en nuestra comunidad de vivir la misericordia de Dios y contemplar a los hermanos con los ojos de Jesús? El Papa Francisco, yo les voy a enviar ahora en el documento, les voy a agregar esa participación que él tuvo con unas personas que trabajan en los medios de comunicación, ¿verdad? Y él decía que debemos comunicar con caridad. Y eso es algo que tenemos nosotros que aprender, especialmente que hemos sido llamados a ser testigos de su misericordia. Quiere decir que la espiritualidad que cada uno de nosotros tiene que tener, asumir y responsabilizarse por ella, es llevar la misericordia de Jesús, pero a muchos de nosotros no lo hemos apropiado todavía. Nosotros no lo estamos viviendo todavía en la intensidad que Jesús quiere. Y precisamente por eso es que estamos en una comunidad. Como decía el Papa Francisco, bueno, aquí la iglesia es un hospital. La comunidad es un hospital en donde todos estamos enfermos de alguna manera. En donde todos necesitamos sanar. Y habrán algunos enfermos que si uno grita, le va a molestar porque está muy débil de sus oídos y entonces se va a inflamar por ese grito que se dio. Y el otro que gritó tal vez lo hizo de alegría, pero sin tomar en cuenta al hermano, que podía tomarlo de otra manera. Y allí es donde nos vamos así, haciendo conflictos dentro de las comunidades y nos vamos hiriendo, sin querer. Yo sé que nadie tiene aquí el deseo de herir a nadie, pero vamos hiriendo en el camino. Entonces el momento, antes de entrar a la parte del documento, si vamos a hablar de comunión y vamos a hablar de que yo tengo que provocar progreso en mi hermano, pues yo creo que es un momento y en este instante de nuestra vida y de nuestra vida comunitaria a que seamos humildes el día de hoy y le digamos al Señor, y yo quiero que usted me acompañe con esto que voy a parafrasear como una oración, así con los micrófonos cerrados para que usted lo haga personalmente. Usted repita lo que yo voy diciendo si usted lo considera que eso nace de su corazón. Entonces, sígame entonces, digamos. Amado Jesús, esta noche
yo quiero decirte que te amo con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente y con todo mi corazón. También quiero agradecerte porque sé que estás locamente enamorado de mí. Gracias, Jesús. En este camino que hemos tenido dentro de nuestra comunidad, desde que inició la comunidad de hombres católicos San José hasta hoy, y con nuestros invitados, amado Jesús, yo he provocado un enojo, una molestia en las otras personas que pertenecen a la comunidad. Así que yo te suplico, primero que me perdones tú, Jesús, porque no he sido el testigo de tu misericordia como tú me estás enseñando. Perdóname, Jesús, porque no lo estoy siendo. Y ahora, Señor, con ese perdón que recibo tuyo, porque tú me amas locamente y me dices, bueno, yo te perdono, pero ahora, de ahora en adelante, ve y ama a tus hermanos hasta con tu pensamiento, con tu manera de hablar, con tu manera de pensar en ellos, con tu manera de contemplarlos, así como asume mi mirada de misericordia para contemplarlos desde mi misericordia, no desde tu corazón. Eso me pide Jesús y te pide a ti, hermano y hermana, en este momento. Entonces, ya llenos de ese mandato que nos hace el Señor, de ese envío que nos hace de llevar la misericordia a nuestros hermanos, entonces repite conmigo si nace en tu corazón. Hermano y hermana que perteneces a esta comunidad, todos los que pertenecen, sean que estén presentes o no, yo en el nombre de Jesús les pido perdón si de alguna manera yo los he ofendido por algo que he dicho, no he dicho, la forma que lo he dicho, cómo me he expresado, lo que he pensado, lo que he sentido acerca de cada uno de ustedes. Yo, en el nombre de Jesús, les pido perdón, porque no me he podido comportar como testigo de la misericordia de Jesús. Le he pedido perdón a Jesús y Jesús me ha perdonado. Espero que ustedes, hombres y mujeres que me escuchan, me perdonen si en alguna ocasión, sin ninguna intención, sin deseo de mi corazón, los he ofendido, para que ustedes me perdonen en el nombre de Jesús. Hermano y hermana, si tú has dicho eso, todo lo hemos recibido. Esta oración en la que yo te pido perdón y la que tú has pedido perdón junto conmigo, es recibida. Y entonces todos nosotros podemos decir, yo te perdono en el nombre de Jesús por las ofensas que me has hecho. Yo espero que ustedes también digan lo mismo de mí. Carlos, te perdonamos por las ofensas que nos has hecho. Sabemos que no ha sido tu intención. Gracias, hermanos, gracias, hermanas. Entonces ya sano nuestro corazón, ya podemos sentarnos con Jesús, porque Jesús nos dijo que antes de ir al altar, si nosotros teníamos algo en nuestro corazón que nos afectaba con nuestro hermano, que lo primero que teníamos que hacer es ir y pedirle perdón y subsanar esa diferencia. Hoy, en este momento, en el nombre de Jesús, quedan subsanadas nuestras diferencias, porque hemos sido humildes y hemos pedido perdón en el nombre de Jesús y hemos recibido el perdón que nos piden otros hermanos y hermanas y también los perdonamos en el nombre de Jesús para que quede limpio y de puro nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra mente y no guardemos en ningún momento ningún mal sentimiento ni ningún mal pensamiento del pasado, del presente y menos del futuro. Ya desde ahorita perdonamos todo lo que ha sucedido e incluso perdonamos lo que pudiera suceder porque sabemos que entre nosotros nos amamos con el amor de Cristo y el amor de Cristo nos acompaña y es el poder de Dios. El amor de Dios es el poder de Dios. Gracias te damos, Padre, por invitarnos hoy a reconciliarnos en Jesús, por Jesús y en Él. Y nos declaramos libres para poder amarnos los unos a los otros y seguir recibiendo tus enseñanzas que nos sirven para que podamos vivir como vive Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, miren, en las comunidades siempre es bueno las oraciones de sanación interior entre nosotros, porque a veces, sin querer queriendo,
ofendemos a otras personas o nos sentimos ofendidos. Y entonces es bueno y es sano que de vez en cuando, en el tiempo, pues nos perdonemos los unos a los otros como lo hemos hecho en este momento. Espero que todos lo hayan hecho de corazón, como yo lo he hecho con ustedes. Yo les agradezco el perdón. Mis hermanos y hermanas agradecen el perdón que ustedes le han otorgado. Y por eso que nos sentimos ahora libres para poder compartir como hermanos y hermanas la alegría de estar con Jesús y que nos siga enseñando. Bueno, entonces estamos viendo los elementos teológicos de la espiritualidad que tiene que tener todo comunicador católico, o sea, esos elementos del estudio de Dios que nos conducen a una espiritualidad de la misericordia para poder comunicar lo que Dios quiere que comuniquemos. Vimos entonces cómo esta espiritualidad del comunicador se basa en la teología de la comunicación. Ya vimos que teología quiere decir el estudio de Dios. Entonces se va a basar en conocer a Dios en el Espíritu Santo para poderlo comunicar. Así de simple y sencillo es este tema. Encontramos también que el eje principal, el tronco, porque vimos que era como un árbol, ¿verdad? Que tiene unas grandes raíces, troncos, ramas y da fruto. Pues entonces el tronco de esta espiritualidad, porque la raíz es la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es la raíz de donde brota toda comunicación y el tronco es Jesucristo, el perfecto comunicador enviado por el Padre en el Espíritu Santo a través del misterio pascual, como estábamos conversando al principio. ¿Verdad? Esa entrega que Jesús, esa donación que hizo de su vida para que tú y yo podamos vivir mejor y ser felices, podamos nosotros aprender lo que es un ser humano imitando a Jesús. Entonces, por lo tanto, dice, la espiritualidad del comunicador es cristológica, pero no olvidemos que la raíz, Cristo es el tronco, pero la raíz es la Santísima Trinidad. Por lo tanto, nosotros tenemos una teología cristológica, pero fundamentada en la Santísima Trinidad. Y de ahí pues se van a derivar muchas ramas y muchas flores y muchos frutos, como la creación, la encarnación, la Eucaristía, la cruz, la resurrección, Pentecostés y la iglesia, que son temas que vamos a seguir profundizando ahora que nos estamos adentrando en el Adviento. Así que a partir de la próxima enseñanza vamos a iniciar a ver esas facetas, esas ramas de la espiritualidad del comunicador católico. Y vamos a ver la encarnación, que es el tiempo de Adviento en el cual nos invita la iglesia a meditar. Bueno, al finalizar la enseñanza pasada, hicimos una puesta en común en relación a dos preguntas muy valiosas, porque coincidimos y como dijo Freddy, tenemos que buscar la manera de que la enseñanza sea espiritual, no solamente didáctica e intelectual, sino que tiene que tener el componente básico de ser en el Espíritu Santo. Y por eso es que nos hicimos dos preguntas importantes. Primero, si reconozco yo a Jesús como el perfecto comunicador, entonces yo cómo me puedo apropiar de él. Porque si él es el perfecto comunicador y yo soy un discípulo de Jesús que quiero imitar a Jesús, pues ¿en qué medio me puedo apropiar de Jesús? Y para eso hemos recibido los videos del asombro eucarístico los días sábados para poder descubrir que en la Santa Misa, especialmente desde toda la Santa Misa en la liturgia de la palabra, nos habla Jesús, no solamente se manifiesta a nosotros el que se va a donar en el altar, sino que también hay aspectos particulares que se tratan en los evangelios y en la palabra de Dios que van dirigidos a cómo nosotros podemos administrar las circunstancias que estamos viviendo en nuestra vida. Por ejemplo, si estamos viendo a la viuda que se desprendió de todo de lo que necesitaba para ofrendárselo a Dios, pues entonces ahí nos está prefigurando a Jesús que se entrega todo, ¿verdad? Se entrega todo lo que tiene por amor a nosotros. Y de esa misma manera que nos dice, entréguense ustedes también a mí. Y entonces nosotros nos entregamos a Jesús de esa misma manera. Entonces esa palabra de Dios expresada en la Santa Misa, que tiene un poder enorme, esa es la que va a ir sanando todas aquellas actitudes que nosotros asumimos de no entregarnos a la providencia de Dios.
de no comprender que nuestra esencia como ser humano, así como nos la enseña Jesús, es de donarnos a nosotros mismos, a los demás. Y entregarle todos nuestros problemas, como esta viuda, porque también ella nos enseña cómo fue capaz de entregar aquello que le servía, lo único que tenía. Eso es lo que nos pide Jesús, que todos nuestros problemas, asuntos, enfermedades, hermanos, que cada uno tiene en sí y está viviendo esa gravedad, que se las entreguemos y seamos capaces de abandonarnos en la divina providencia de Dios, confiando, creyendo y esperando en que Él ya tiene la solución que nosotros no conocemos. Y cuesta esperar, pero esa es la fe expectante, la fe que espera. Y es la confianza plena en aquel en el que creemos. Y entonces, el apropiarme de Jesús es apropiarme de la fe de Jesús. Y entonces ahí es donde comprendemos que en la Eucaristía vamos, comulgamos con Jesús y Él se viene con nosotros, hermano. Entonces, al salir de la Eucaristía, nosotros somos un Jesús. Ya nuestras expresiones, nuestra vida, nuestra fe, nuestra confianza, esperanza y caridad debe ser la que manifiesta Jesús. Ah, sí, eso es fácil decirlo, Carlitos, porque ni modo vos no estás viviendo esta experiencia. Y cada uno está viviendo la experiencia, sí. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que estamos centrados en la experiencia que estamos viviendo, en la necesidad temporal, y no le damos paso a ese Jesús que nos está diciendo, ya deja de sufrir, ya deja que yo tome ese cargo, ya deja eso en mí. El Señor nos invita a dejarlo en Él. Claro, nosotros, ¿en quién vamos a depositar eso? Si en otra persona no nos lo va a solucionar, si nosotros no podemos, y ese es nuestro pensamiento. ¿Y qué vamos a seguir con lo mismo? No. Para eso vino Jesús y por eso nos invita a apropiarnos de Él, para que nosotros vivamos las experiencias a través de Jesús, en la confianza en el Dios en el que creemos. Esa es la fe. Entonces, para ser ese perfecto comunicador, yo tengo que apropiarme de Jesús. Porque ¿qué es lo que sucede cuando yo no me apropio de Jesús en la Eucaristía? Pues no comulgué con Jesús. Esa es la realidad. No comulgué con Él. Por lo menos algo tiene que empezar a notarse. Algo tiene que empezar a transformarme. Porque es Jesús, el Hijo de Dios, el que está conmigo, pues. La fe es en un Dios todopoderoso, porque nosotros limitamos todas nuestras actividades de fe en esos actos de piedad, como que si fueran hombres, el hombre. Y el hombre tiene limitaciones porque es imperfecto, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible y no en la manera en que nosotros pensamos que lo va a resolver, es en la manera que Dios quiere que se resuelva según su voluntad. De todas maneras se va a hacer la voluntad de Dios. Entonces Jesús nos invita, vivan así como yo la viví. Y Él vivió también, ahí su Getsemaní, y yo sé que tú estás viviendo y que es difícil comprenderlo cuando uno está sufriendo, pero esa es la fe. Es difícil para Jesús el abandonarse en la voluntad del Padre en Getsemaní, dificilísimo, porque iba a entregar su vida. ¿Tú estás entregando la vida? ¿O tienes problemas que se pueden solucionar de alguna manera? No estás entregando la vida. Jesús entregó la vida y sabiendo que iba a sufrir por ti, por mí, lo hizo precisamente para que ahora en el que estás escuchando esta palabra de Dios, el Señor toque tu corazón y lo convierta. Y ya se conviertas en ese testigo de la misericordia de Dios, confiando en el Señor, porque el Señor está conmigo. Y lo hemos dicho, yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo espero en Dios. Y ya no tengo miedo de nada ni de nadie, porque el Señor Jesús está conmigo. Aquí me detengo. Vimos también que habían dos fuerzas enormes en las que nosotros podemos apropiarnos de Jesús, y es la fe y los sacramentos. Pero si yo no creo en Dios, ¿qué sentido tienen esas palabras cuando yo digo, y ya no tengo miedo de nada ni de nadie? Y si yo no creo en Dios, pues eso puede ser lo que esté sucediendo en cada uno de nosotros, que no estemos creyendo en Dios. Entonces hay que pedirle la fe al Señor. Hay que pedirle la fe. Y al apropiarnos de Jesús, nos apropiamos de la fe de Jesús, no la nuestra. Entonces, cuando comulgamos verdaderamente con Jesús en la Eucaristía, es Jesús, la fe de Jesús, es Jesús mismo el que mora en mí. Y entonces ese hombre que deja paso a Jesús, aún con sus problemas,
Él con su boca proclama lo que tiene en su corazón. ¿Cómo estás? Bendecido en el nombre de Jesús. Con problemas, en la lucha, en la batalla. Sufriendo porque todavía tengo necesidades. Claro. Pero en victoria en el Señor Jesús, confiando en el Señor. Porque yo sé de quién he puesto y depositado mi confianza. Y entonces vienen los sacramentos. Para eso son los sacramentos. Los sacramentos son esos caminos, esas vías de gracia. Porque nosotros la necesitamos. Por eso es que fallamos en la fe. Porque nosotros no vamos a los sacramentos. Hermano, ¿hace cuánto no te vas a confesar? Ese sacramento es valiosísimo para dejar todo lo que tiene uno en su corazón. Y todas esas cosas que uno las mira de manera diferente y las percibe de manera diferente porque el pecado nos hace ver las cosas de manera diferente. Hay que irse a confesar con esa humildad y esa humillación ante nuestro Dios que es puro y santo y depositar en Él, en su corazón de misericordia, todas nuestras debilidades y miserias, todas nuestras dudas. Él nos va a abrazar. Él nos quiere abrazar y nos quiere dar la gracia para que superemos esos momentos de tribulación y pena. Si estas reuniones y la palabra de Dios expresada aquí no logran que cada uno de nosotros aumente su fe en el Espíritu Santo, si cada una de estas enseñanzas solamente las oímos porque son bonitas e entretenidas, pero no me están transformando en Cristo Jesús, no sirven, hermanas y hermanos, no sirven. Estamos desperdiciando nuestro tiempo vilmente. La gracia de Dios está presente con nosotros y Él nos une en Jesucristo. Y Él nos da la gracia, pero si la recibimos. ¿Para qué? Para creer en Él. Entonces, para poder yo ser un comunicador, ¿cómo voy a comunicar si yo no tengo fe? ¿Qué voy a comunicar? No voy a comunicar nada. ¿Saben qué voy a comunicar? Cuando un hombre no tiene fe, una mujer no tiene fe, comunica solo sus tristezas, sus necesidades, su amargura, su desesperanza. Y no le digo que haya momentos en los que uno tiene angustia. Jesús lo vivió. Imagínese usted. Dice que hasta le caían gotas de sangre de la frente. Él vivió esa experiencia y la vivió como ser humano. Y eso no quiere decir que cada uno de nosotros no tenga momentos de dificultad. Pero Jesús no se quedó en el momento de la dificultad. Jesús no se quedó en Getsemaní. Al aceptar la voluntad de Dios en su vida, Él vino, se levantó, se puso de pie y enfrentó lo que tenía que vivir y cargó su cruz y se donó y contempló a todas aquellas personas que lo iban acompañando, creyeran o no creyeran en Él, y oró por ellas al final de su vida y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la fe de la que nos estamos apropiando nosotros en cada Eucaristía. Y si yo me he apropiado de Jesús, que ya vive en mí y yo en Él, junto al Padre en el Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer yo para dejarlo que actúe en mí? Esa fue la segunda pregunta. Pero esto presupone que yo me he apropiado de Jesús, hermanos. Eso presupone que ya Jesús vive en mí, que Jesús es mi Señor. Entonces el discernimiento es sencillo para cada uno ante Jesús, no ante los hombres, hermanos, ante Jesús. Cuando quitamos los ojos de Jesús, los ponemos en nuestros problemas, en nuestras dificultades, y esas se van agrandando y la desesperanza cunde. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y no tengo, y esto no se arregla, y no hay modo. Y los hermanos como que si no ven que yo estoy padeciendo esto y como que creen que yo soy el que estoy actuando de mala manera. Algunos me están juzgando, algunos hablan mal de mí, algunos estarán pensando mal. Y todo eso está en la mente del hermano o las hermanas. Porque ha quitado los ojos de Jesús. Regresa a los ojos de Jesús, hermano y hermana. Regresa. Y pon los ojos en Jesús. Y tú sabes en quién has depositado tu confianza. Y di con la fe de la comunidad que te acompaña. Yo creo en Dios. Yo confío en Dios. Yo espero en Dios. Y ya no tengo miedo.
de nada ni de nadie, porque el Señor Jesús está conmigo. Recibe esa fe en Jesucristo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, apropiándonos de Jesús y queremos dejarlo que Él se comunique a través de nosotros. La iglesia nos ha invitado entonces a que estudiemos la teología que ha dispuesto la iglesia en el documento Comunión y Progreso. Comunión y progreso y desarrollo de la convivencia humana, que son los principales fines de la comunicación social, que eso es lo que estamos estudiando. Por lo tanto, el padre Martínez nos ha dado un breve resumen de este documento y nos ha establecido 4 puntos importantes que los vamos a ver hoy, porque va acorde a lo que estamos viendo. Si yo ya tengo a Jesús en mi corazón y yo ya puedo dejarlo comunicar, entonces el documento nos dice que lo que hay que comunicar son 4 puntos. Primero, el plan que tiene Dios sobre los medios de comunicación. Y dice que ese plan sobre los medios, como ya lo vimos anteriormente, es la historia de la salvación, de la cual tenemos que resaltar 3 pasos principales: la creación, la caída y la redención, para poder llevar esa comunicación de historia de la salvación. El segundo punto es que tenemos que definir qué es el pecado para que las personas podamos hoy reconocerlo. Así como en esta introducción le he dicho yo que cuando uno está en el pecado, distorsiona uno lo que recibe y lo que mira, lo que observa y lo que escucha, y percibe cosas que no son, o tal vez percibe cosas que sí son, pero no es capaz de administrarlas porque se siente culpable o se siente víctima. Entonces es el pecado. El pecado es el que está ahí, que lo hace a uno negar el poder de Dios que tiene en él para hacerme santo o santa, para hacerme puro o pura, para poder aceptar lo que están diciendo de mí si yo sé que no es cierto, con la impureza con la que hablaron, o la ligereza, y aceptarla en la misericordia. Perdonar uno a la persona que se equivocó, porque todavía le hace falta mejorar en esa área de la misericordia y comprenderlo yo. O entregárselo al Señor y decirle: Señor, yo no puedo aceptar esto, pero ayúdame a aceptar así como tú aceptaste todo lo que te hicieron. Es el pecado. Por eso la invitación a la confesión. El tercer paso es: Cristo es el perfecto comunicador, ya lo hemos visto, y la comunicación humana es cristológica, o sea, es en Cristo, pero también basada en la comunión trinitaria, y eso es lo que tenemos que reflejar: comunión. Y Cristo, a través de la iglesia que se hace sacramento, hace que caminemos hacia la unión definitiva cuando Dios esté todo en todos. Ese es el objetivo final. Y este camino de comunidad, hermanos, es para que vivamos en comunión. ¿Que cuesta? Sí. ¿Que vamos a encontrar tropiezos? Sí. ¿Que vamos a encontrar hermanos y hermanas que se equivocan, así como nosotros? Sí. Ese es el camino, hermano. No hay otro. Ese es el camino en donde nosotros nos vamos encontrando, y a pesar de lo que somos y nuestros pecados y de la falta de misericordia, el Señor nos da su misericordia para que hagamos comunión y nos ayudemos los unos a los otros. Voy a dejar entonces al hermano Freddy para que él nos desarrolle estos 4 puntos. Ya el Señor ya lo ha preparado, así que Freddy, Dios te bendiga, te dé la fuerza del Espíritu Santo para que nos puedas iluminar en estos 4 puntos importantes del plan de la salvación de Dios que necesitamos aprender para poderlo comunicar. Adelante. Bueno, muchas gracias, Carlitos, y muchas gracias, hermanos, por estar aquí en esta sala virtual, y los que nos están viendo a través del Facebook Live, y los que nos van a ver también en lo que va a ser ya en diferido cuando Carlitos suba esta grabación, la cual por fe tenemos la esperanza y la confianza que va a ser de mucha bendición para aquellas personas que andan buscando de la palabra de Dios. Pues vamos a continuar, como decía Carlitos, con respecto a estos 4 elementos que se pueden denominar como doctrinales, porque al final pues son parte de nuestra religión,
parte de la teología y al final pues es en donde se basa como eje la historia de la salvación. Como decía Carlito, lo vamos a ver de una forma más profunda. Él solo lo perfiló. Y vamos a comenzar primero hablando de lo que es el plan de Dios sobre los medios. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia de la salvación tiene 3 pasos principales. ¿Cuáles son estos? El primero es la creación del plan de Dios. En segundo lugar, la caída del plan de Dios. Y por último, la redención del plan de Dios. Esto quiere decir que inicia Dios con una comunicación con los hombres acerca de la creación, en este caso de los medios de comunicación, que inicialmente son masivos, ¿verdad? Y dan una participación en el poder creador de Dios. Entonces, ellos son dones de Dios, así lo explica el magisterio, y según los designios de la divina providencia, unen a los hombres para que seamos colaboradores con la divina voluntad de Dios. Más aún, son necesarios para la unión de la humanidad y con ellos los hombres. Todos nosotros que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, participemos en la creación y en la construcción de la ciudad terrena. Concluye esta primera parte que los medios ayudan a la comunicación social y esta lleva a la unión y contribuye al plan de Dios. La comunicación lleva a la justicia, a la paz y a la benevolencia, a la mutua ayuda y al amor de Dios. Los objetivos ideales de la comunicación social, en este caso la comunión y progreso, son que los medios son las mejores formas de llegar a la comunión. Los medios de comunicación serán buenos si ayudan al bien común. Y debe haber un equilibrio entre, escúchese, informar, educar y entretener. En este caso, la comunicación debe ser ajustada a 3 elementos. Primero, la sinceridad. Segundo, la honradez. Ahí tiene que estar fundamentada la comunicación. Vamos a profundizar acerca del segundo elemento, que es el pecado. Si los medios de comunicación generan males, ¿por qué creen que se debe esto? Pues sencillamente al pecado. El pecado rompe la comunicación y la solución es liberarse del pecado y volver a la comunión con Dios, porque Dios a nosotros nos hace únicos, irrepetibles, santos. Pero el pecado nos corrompe. Ya el pecado en el Edén, ya desde ahí viene esa cadena de pecado a través de Adán y ese proceso de que nadie quiere aceptar la culpa. Entonces, ¿quién hizo pecar a Eva? Pues Eva se excusa. Entonces, total es de que el pecado rompe, sinceramente, esa comunión de la Santísima Trinidad que Jesús y Dios hacen referencia sobre esa parte y se rompe esa comunión que con tanta gracia Dios la ha dejado.
Por eso es de que el pecado debemos de ser muy cuidadosos, cautelosos y estar observando nuestro alrededor, porque el pecado no viene así como normalmente decimos que es Satanás, el diablo con cachos, cola y todo demacrado. No, el pecado viene bien presentado, viene bien maquillado y nosotros si nos descuidamos podemos caer en ese pecado, inclusive de comunicación. Y eso sí es lamentable porque iría en contra de este documento que estamos analizando. En tercer lugar, estamos viendo ahorita lo que son aquí los elementos doctrinales y el tercer elemento que vamos a estudiar es Cristo es el perfecto comunicador. La comunicación humana viene de la comunicación trinitaria y este es su modelo. O sea que Jesús, por ser perfecto comunicador, es esa relación intrínseca, unida, fuerte que hay entre la Santísima Trinidad. Es algo así como la llama de la vela y la luz, que no pueden separarse, sino que al contrario, brillan. Entonces, Dios se comunica con el hombre en la encarnación. Para ello se inculca, por decirlo así, con respecto a la encarnación. De ahí viene que la Eucaristía es la forma de comunión más perfecta. Es comunión entre Dios, hombre, y de los mismos hombres entre sí. Después de muerto y resucitado, libera al hombre y le comunica su gracia y le invita a participar en su vida divina. Así Cristo realiza una comunicación perfecta, que es la entrega de sí mismo por amor. Dios se entregó por amor, caminó por amor y todavía nos ha dejado esa comunicación de amor entre nosotros los hermanos, entre los hombres. Cristo nos comunica su Espíritu, el Espíritu Santo, principio de toda unión. El Evangelio promueve la fraternidad de los hijos de Dios. Y por todo esto, Él es el fundamento de la comunicación y el primer modelo. Escúchese, el primer modelo de comunicación. También es su promotor aquí en la tierra. No solo, como decimos, en lo alto, sino en la tierra. De esta forma, Él restaura la comunicación y la comunión con Dios y entre los hombres. He ahí que la historia de la salvación tiene su centro en la comunicación de Dios. Esta historia es el desarrollo de la comunicación entre Dios y el hombre hacia una comunión aún mayor. Esa comunión aún mayor es esa comunión entre la Santísima Trinidad, entre cada una de sus partes. Entonces, en este tercer elemento doctrinal, que Cristo es el perfecto comunicador, todavía la comunicación y progreso nos da 3 precisiones de Jesús como perfecto comunicador. Y escuchemos esas 3 precisiones porque el primer predicador divino, perfecto, fue Jesús. Nosotros estamos tratando con los conocimientos que estamos investigando, adquiriendo y
en este caso comunicando y transfiriendo estos elementos, estamos tratando de ser comunicadores. Porque perfecto, solo Jesucristo. Él sí fue el verdadero comunicador perfecto. Pero nos dejó 3 precisiones. La primera es la globalidad. ¿Qué es la globalidad? Es decir, cuando se habla de Cristo comunicador, no basta, óigase bien, no basta considerar la autoridad de las palabras, sino en este caso, veámoslo aquí, mis manos, los gestos, el modo de vivir y sobre todo la capacidad de darse a los demás. Entonces, la primera precisión que nos deja Jesús es la globalidad. Y aquí voy a hacer ya uso inclusive de mis manos porque entran en juego varios elementos en la globalidad. Y ahorita esto es adicional a lo que está en el texto, que no lo van a encontrar porque es parte de la investigación que va a enriquecer hoy la enseñanza porque la queremos hacer espiritual, para ir variándole, para que no se sienta que es muy técnica la enseñanza. Dentro de la globalidad, que es una precisión de Jesús, nos dejó la dicción, la entonación, las pausas y la gesticulación al predicar. Muchas veces dirán, es que aquel predica bonito, es que aquel no se le entiende. Lo que pasa es que sencillamente nosotros hoy vamos a aprender estos 4 elementos. Yo los estoy aprendiendo, los estoy poniendo en práctica, que cuando nos toca leer la palabra de Dios, la dicción, cuando estamos diciendo las palabras, debemos darle a nuestra boca la verdadera soltura, poder pronunciar bien cada una de las vocales, la A, la E, la I, la O, la U, las consonantes, hacerlas que vibren en nuestra boca para que el auditorio nos escuche, nos entienda con claridad lo que estamos diciendo. Ahora vamos con la entonación. Cuando decimos entonación, es una cosa similar que les vamos a explicar. Cuando nosotros escribimos, le ponemos a las letras los puntos, les ponemos a la letra los acentos y escuchamos leer en una forma entonada. Pero ¿cómo hacemos nosotros con nuestras palabras? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que se refiere a la entonación? Es darle esa sube y baja de nuestra voz. Que por ejemplo, cuando decimos que Jesús, hacemos una pausa. Cuando escuchamos el nombre de Cristo, hacemos esa entonación. Cuando vemos en la lectura que dice Dios, no solo decir Dios, es Dios. Dios es el verdadero Dios, el que nos está dando la oportunidad de entonarlo y decir que es Dios. Esa entonación nos va a dar esa característica para que el auditorio nos entienda. La otra son las pausas. Nosotros cuando estamos leyendo, le damos de corrido, pero no ponemos mucha atención a los puntos, a la coma, al punto y coma. Y esos puntitos son como los semáforos dentro de toda la lectura que estamos haciendo. Entonces, cada punto tiene sus pausas y debemos de respetarlas para que no se unan todas las palabras que estamos diciendo, sino que al contrario, exista esa pausa para que el auditorium, los que nos están escuchando,
comprendan esas pausas que nos van a dar a nosotros el verdadero concepto y significado de lo que estamos diciendo y queremos dar a entender. Y por último, la gesticulación al predicar. Tenemos que hacer uso de nuestras manos. Cuando estamos predicando debemos de ver dónde vamos a colocar lo que llevamos para leer, dónde vamos a poner la Biblia, dónde vamos a poner aquellos recordatorios para que cuando estemos dando toda la predicación no se nos vaya a olvidar y que al final que terminemos de predicar vamos a decir, se me olvidó tal cosa, pero ya no se puede hacer eso porque ya no hay que hacer obvio lo que ya es obvio, ya pasó. Sencillamente es de nosotros combinar todos estos elementos al predicar. Repetimos estas partes de la precisión de la globalidad, que son la dicción, la entonación, las pausas y la gesticulación al predicar. Ahora vamos a ver otra precisión, que es la segunda que Jesús nos dejó como perfecto comunicador, es la condescendencia. ¿Han oído ustedes que dicen que aquel hermano es bien condescendiente? Es que aquella persona es bien condescendiente. Es decir, Cristo se adaptaba a la forma de hablar y pensar de los de sus tiempos. Esto es la actitud de la persona que se acomoda o se adapta al gusto y a la voluntad de otra. Entonces, en la condescendencia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primeramente, investigar y preguntar cuando nos inviten a predicar. Hay que hacer la investigación y decir, mire, ¿qué público voy a tener? Ah, no se preocupe, que van a ser niños. Mire que es una parte de los que, bueno, entonces tenemos que bajar, ser condescendientes con nuestro vocabulario. Si nos dicen, mire que ya son personas mayores de edad, hay hasta ancianos. Entonces debemos de ser condescendientes con ese otro público y enfocar el vocabulario a ese momento. Y también poder decir, en este caso, el momento en que estamos viviendo. Porque no vamos a hablar con las mismas palabras de aquellos tiempos con la actualidad que hoy tenemos en esta época contemporánea. Debemos de ser muy, valga la redundancia, condescendientes con nuestro público para que nos comprendan. Y nosotros hacer empatía, ponernos en el lugar y donarnos para poder nosotros llevar y transmitir correctamente el mensaje que queremos. Por último, el elemento de la precisión como perfecto comunicador de Jesús es su finalidad, o sea, su finalidad. Y esto es realizar una comunión auténtica. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra finalidad es ser real como somos, como fue Jesús, humilde, sencillo, pero con la verdad, enfocado a ver con los ojos de Dios, con la caridad, con amor al prójimo. Esa era la finalidad de Jesús. Por eso tuvo millones hasta ahorita que estamos nosotros acá de seguidores y van a venir otros más que los van a seguir porque la finalidad de él es una comunión auténtica. No hay que andar fingiendo, hermanos, nosotros que estamos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. No han escuchado ustedes que dicen, no queramos decir un poema con palabras perfumadas, porque ya la palabra de Dios es auténtica. No necesita más, no necesita más adornos. Sencillamente ya tiene su finalidad
de comunión porque viene y proviene de la Santísima Trinidad. Entonces, en este tercer elemento que, como se dijo, era la parte central, nosotros debemos de aprovechar lo que Cristo dejó como precisiones de comunicación para poder ser perfectos comunicadores católicos, perfectos predicadores del Evangelio, ¿verdad? De la buena nueva, para que la gente nos comprenda. Y por último, tenemos ya el cuarto elemento doctrinal, es básicamente Cristo en la iglesia, sacramento, hace que caminemos hacia la unión definitiva. Cuando Dios esté todo en todos. Esta comunicación o esta comunión que puede promover a dar una comunicación social es también el objetivo de la iglesia. Pueblo de Dios. La iglesia es señal e instrumento de la unión. Dios hombre y entre los hombres. Por eso, ¿cómo se ve en este caso, cuando es en latín, la communion et progressio, que contiene elementos de teología trinitaria, cristológica, eclesiológica, sacramental e histórico, soteriológico? Óigalo, soteriológico. ¿Y qué es la palabra esta? Es la rama de la teología que estudia la salvación, la soteriológica. En ella hay un tentativo de equilibrio entre la teología de los instrumentos de comunicación social y la teología sistemática de la comunicación. Con este documento, la iglesia llega a una nueva conciencia, lejana de los titubeos y del miedo a los efectos negativos de los medios y a los daños que a menudo su mal uso ha traído a la humanidad. El progreso de la comunicación incluye aspectos culturales de la comunicación al hablar de la encarnación. El padre Martínez nos enseña que hay 3 niveles de comunicación. ¿Cuáles son estos 3 niveles de comunicación? La primera, que dice que la comunicación en progreso se puede distinguir de la siguiente manera. El primero es el modelo transmisión y lineal, que identifica la comunicación con información y persuasión. Entonces, este modelo de transmisión y lineal debe de identificar esa comunicación que nosotros queremos persuadir. ¿Qué es lo que nosotros deseamos cuando estamos transmitiendo este mensaje? Cuando estemos predicando, ¿qué persuasión queremos que el público vaya adquiriendo para nosotros llegar a esa transmisión efectiva de la comunicación? ¿Con qué palabras vamos a persuadir a nuestro público? Primeramente, para que nos esté poniendo la atención. ¿Cómo vamos a persuadir para que ellos interioricen lo que nosotros queremos transmitir? Entonces, esa parte es la que el padre José Martínez nos da como elementos para poder nosotros llegar a nuestro público. El segundo modelo es siempre la comunión, que se basa en que la comunicación es creación compartida de significados. Y esto va más allá de la información. O sea que
informar es una parte, pero comunión, esa, como decimos, esa amalgama, esa estrechez, esa fusión, esa fuerza de la comunión, ese es un modelo especial que nos da en este nivel de comunicación el padre José Martínez. La comunión. El otro nivel que nos describe el padre es el modelo de la autocomunicación. La autocomunicación, que es donación de sí mismo por amor. Este es el nivel superior. Todo lo que estamos ahorita escuchando, que yo he aprendido con lo que he leído y lo estoy queriendo transmitir hacia ustedes, este último nivel de autocomunicación es el nivel superior, es el top. Un concepto nuevo de comunicación más exigente y generoso que los considerados en la ciencia de la comunicación, pero presente en el progreso de la comunión. O sea que este nivel de autocomunicación es, como decimos, el top de este documento del Communion et Progressio. No es algo teórico, se realizó plenamente en Jesús, el perfecto comunicador, que se nos dio, y así participamos todos juntos en la vida divina. Y lo más importante de todo esto es poner en práctica este concepto, lo cual mejorará notablemente la comunicación de un verdadero predicador católico. Entonces, hermanos, estamos llegando a la parte final de este documento que nos ha dejado, pero muchos elementos. Yo, en lo personal, les quiero decir que, como dice el documento, es la base, y es cierto, es la base, es la plataforma, es el trampolín que nos va a lanzar a tener una verdadera comunión, comunicación, transmisión, persuasión de todo lo que nosotros queremos llevar a nuestro auditorio, para que no solo sea, como se dice vulgarmente, que solo sea como los truenos, que solo se están escuchando, sino que al contrario, se estén interiorizando para que el público diga, este mensaje me llegó, porque ustedes van a recordar, hermanos, aunque sea el mismo evangelio que escuchamos hace 3 años, porque como está dividido los ciclos A, B y C, pero en este momento el mismo evangelio transmite diferente mensaje al que lo esté escuchando. Y dice, ay, hoy sí este evangelio sí me llegó. Pero no, es la necesidad que tenemos de escuchar la palabra de Dios que nos llena. Así, hermanos, de que bendito Dios, llegamos al final de este primer documento. Vendrán otros que ya el Espíritu Santo va a ir guiando a nuestro hermano Carlos, y con lo que él está recibiendo de parte del Padre, que lo está guiando, que es nuestro líder, pues vendrá otro documento que nos dejará mayores conocimientos para estar más preparados para poder llevar la palabra de Dios a muchos lugares y a muchos hermanos que tanto lo necesitan. Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad. Gracias a Dios que me dio este espacio. A ustedes, hermanos, que están en la sala virtual, y los que nos van a escuchar más adelante en diferido. Este es un verdadero regalo de Dios. Muchas gracias. Amén. Muy bien hecho. Felicitaciones, Félix. Muchas gracias por tu esfuerzo y por el enriquecimiento de lo que hemos escuchado esta noche. Maravilloso, maravilloso. Una breve reseña para que nos quede a nosotros, aunque ya este documento ustedes ya lo recibieron, hermanos y hermanas.
se les dio para que lo estudiaran, para que pudiéramos avanzar un poco más. Estamos estudiando aquellos elementos del conocimiento de Dios en el Espíritu Santo que nos van a ayudar a manifestar la espiritualidad de la misericordia como comunicadores católicos. Eso es lo que estamos estudiando. ¿Qué elementos del conocimiento de Dios en el Espíritu yo tengo que tomar en cuenta? Bueno, dentro de estos elementos está el contenido resumido del documento Communio et Progressio, que es comunión y progreso, desarrollo en la convivencia humana, que es el fin, dice, primordial de toda comunicación social. Ustedes al finalizar el documento, el PDF, en la bibliografía, encuentran el enlace donde pueden accesar directamente a este documento en PDF, lo puedan bajar, lo pueden imprimir y lo pueden estudiar, porque este solamente es un resumen. Bueno, pero ¿qué aprendimos en este resumen según lo que nos ha enseñado nuestro hermano Freddy? En ese resumen encontramos de que entre los elementos más valiosos que nosotros tenemos que hacer uso para poder llevar nuestra comunicación como comunicadores católicos, hay 4 elementos doctrinales. El primero es el plan de Dios que tiene sobre los medios y nos hace ver que estos medios son un don de Dios. Eso lo hemos visto en las anteriores enseñanzas. Quiere decir que si tenemos una mala percepción acerca de los medios de comunicación, dado que se ha utilizado muchas veces, se sigue utilizando para hacer el mal, hoy nos aclara el Señor a través de este documento de la iglesia que no, que los dones, que los medios de comunicación son un don de Dios y que participan de la creación de Dios. Así que así tenemos que asumirlos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con los medios? Pues llevar el Espíritu Santo para que los santifique. Por eso que nos estamos preparando. Y entonces nos dice que la historia que tenemos que contar nosotros como comunicadores católicos es la historia de la salvación. Entonces es sencillo. Vimos en la enseñanza pasada cómo el querigma era fundamental para presentar a Jesucristo en todo ambiente. Pero nos dice que hay 3 pasos importantes que debemos nosotros de seguir promoviendo y presentando dentro de ese plan en los medios masivos. Primero, la creación de Dios. Ahí tenemos que trabajar bastante para dar a conocer cómo Dios ha creado por amor todo lo que existe. Después viene la caída que ha tenido la humanidad por apartarse de Dios y que entró el pecado. Y tercero, de que hay una esperanza porque llegó la salvación de Dios en Jesucristo y hemos sido salvados por su muerte, su pasión, muerte y resurrección, en donde se venció el pecado y se venció la muerte. Y en él, en Jesucristo, somos más que victoriosos porque es nuestro Rey, es nuestro Señor. ¿Verdad? Es el Señor de nuestra vida. Él, a través de Él, por Él, con Él y en Él, nosotros podemos alcanzar la salvación que se había perdido. Entonces, la historia de la salvación se debe complementar dentro de los medios de comunicación, resaltando la creación de Dios, la caída y el plan de salvación en Jesucristo, que es la redención. El segundo aspecto que hay que tratar en los medios de comunicación masivos es el pecado, porque muchas veces la gran mayoría de personas no tiene conciencia de lo que es el pecado. Aquí solamente quiero decirles, yo tuve la oportunidad y el privilegio de que vino un sacerdote muy bien preparado en el tema del pecado, y a todos los que trabajábamos en Radio María en ese momento y teníamos programas en esa radio, nos dio este tema sobre el pecado. El pecado social es inmensamente profundo el tema. Yo se los voy a plantear en un futuro, pero solamente se los hago ver. No, la conciencia de pecado en nosotros tiene que haber una conciencia de pecado primero para poder nosotros después compartir esa conciencia del pecado y el daño que ocasiona en la vida de las personas, en la vida de las comunidades, en la vida de las familias, en la vida del mundo entero y de la humanidad. Así que sí hay que tratar el pecado. Nos está enseñando este documento, que es un tema que nosotros debemos de profundizar y conocer más ampliamente. El tercer tema es estar seguros como comunicadores católicos que Cristo es el perfecto comunicador y con todas esas herramientas que Freddy nos ha adicionado, perfecto, ¿verdad? Para ir mejorando nuestra dicción, nuestra entonación, nuestra lectura de lo que hemos escrito, que podamos comunicar adecuadamente el mensaje.
Ya vimos que Jesús, eso es lo que hace, ¿verdad? Se identifica, hace empatía con las personas con las cuales va a hablar y de esa manera también busca la manera de utilizar el lenguaje, la voz, la entonación, la buena lectura, las pausas, los signos ortográficos, en fin, todo eso que tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Freddy nos está introduciendo en ese tema, ya lleva varias enseñanzas que nos introduce y nos lo va a seguir ampliando. Así que lo importante es empezar a tomar conciencia de que yo tengo que aprender todo eso. Yo lo tengo que aprender. Y hoy empezamos ya con esas herramientas. Y finalmente, Cristo en la iglesia que se hace sacramento, lo que busca es que caminemos en comunión como lo hace la Santísima Trinidad. Y vamos hacia la comunión definitiva, que es el momento en que Dios esté en todo y en todos nosotros. Entonces, ese es el camino de comunicación. Nosotros no vamos a inventar lo que tenemos que comunicar. Ya el Señor nos ha dado un plan y a través de este documento nosotros lo hemos recibido. Algo interesantísimo es que nos dieron esas 3 precisiones de Jesús para que nosotros ya las vayamos asumiendo. Cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de expresarnos ante las otras personas con la palabra de Dios, pues tenemos que hablar en esa globalidad, que no solamente es estar consciente de la autoridad que Jesús expresa en la palabra de Dios, sino que nuestros gestos, el modo de que los vivimos nosotros esa experiencia, como hablábamos al principio. Yo tengo que vivir la experiencia de fe para poder comunicar la fe. ¿Y cómo se va a manifestar eso? En la capacidad que tenga de darme a los demás, incluyendo aquellos que resultan ser mis enemigos, aquellos que están en contra de mí, de mi persona, o opinan diferente de mí, o incluso de que me están haciendo daño. A pesar de ellos, tener la capacidad de darnos a los demás como Jesús. Porque nuestra aspiración no es seguir siendo nosotros los mismos que solo nos quejamos y quejamos, sino que es asumir la vida de Jesús para vivir como Jesús. Para vivir como Jesús. Ese modo de vivir con nuestros gestos y con nuestra capacidad de darnos a los demás. Hoy aquí hay hermanos y hermanas que están perseverando y nos animan mucho que estén aquí presentes y los amamos y nos comprendemos y nos vamos uniendo y vamos caminando juntos en nuestras debilidades, con nuestros errores. Como hoy hemos tenido esa oración de sanación entre nosotros, en donde de corazón nos hemos perdonado por los errores cometidos, que han sido involuntarios en la mayoría de veces, o que hay que purificarlos en otras veces, pero lo estamos aprendiendo y aquí estamos en la comunidad y perseveramos en la comunidad. Los discípulos también tuvieron sus diferencias, estando Jesús presente con ellos, así como nosotros, pero ellos no se fueron, ahí se quedaron con Jesús, aprendiendo cada vez más hasta que vino ya la presencia del Espíritu Santo en Pentecostés y les hizo ver que todo lo que habían vivido era un camino recorrido que les permitía ser perfectos comunicadores católicos. La condescendencia, nos mencionaba Freddy, que es adaptarse en la forma de hablar y pensar de nuestro tiempo. Y por eso es que este documento es muy valioso porque es actual. No nos está hablando del telégrafo, no nos está hablando de antes de que existiera el teléfono. Nos está hablando de nuestra actualidad en el medio que nosotros nos desarrollamos, de los medios de comunicación digitales, por ejemplo. Entonces a eso se refiere, de que esa condescendencia de Cristo es que adaptarse a la forma de hablar y de vivir de las personas, ¿verdad? Ya pronto tendremos aquí un bonito estudio acerca de la ideología de género. Es un tema de actualidad. Vamos a tener otro de la identidad de género, que es otra cosa. Vamos a estudiar también dentro del pecado, ¿verdad? Las formas que se están utilizando ahora para querer confundir a las mujeres y a los hombres en cuanto al aborto o la eutanasia, que son temas actuales. Y esos son los temas que nosotros tenemos que tratar, porque esa condescendencia de Cristo es que uno se adapta a la manera de hablar y de pensar. ¿Sabe usted? Y yo lo invito a que usted escuche, ante todo con su corazón, escuche a sus familiares, escuche a sus hijos, a sus nietos, cómo hablan, de qué hablan. Y ahí van a ver cómo esto de la identidad de género y todo eso de las drogas. Me comparto así brevemente, una jovencita se sentó conmigo, amiga de uno de mis familiares, y
Y me dijo, mire, don Carlos, si usted supiera lo que sucede en el colegio, no lo creería, me dijo. Y estábamos hablando del acceso que tienen los jovencitos en una institución educativa a las drogas. No digamos ahora a la ideología de género y identidad de género, en el cual pues hay personas que han asumido incluso posiciones ya radicales de una persona que llega ahí como que si fuera gato, maulla y no responde al maestro. Y son cosas que hay que vivir y uno cree que eso solo sucede en otros lados. Yo lo invito a que usted esté a la escucha y al discernimiento en su propia familia, en los amigos, familia, hijos, para protegerlos y para ayudarlos, pero si nosotros no sabemos, entonces, ¿cómo vamos a adaptar nuestra forma de hablar y de pensar a ellos? No podemos porque no sabemos. Entonces, por eso que estamos aquí, para aprender esta parte de la condescendencia de Jesús que se adaptaba a la forma de hablar y pensar de los de su tiempo. Y finalmente, todo lo estamos haciendo con la misma finalidad de Jesús, y eso es el discernimiento para ver si estamos bien. Y si estamos bien en el camino, poniendo en práctica lo que Jesús nos enseña, si nosotros estamos provocando una comunión auténtica en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Como hoy esa oración de sanación provoca una comunión auténtica, porque hemos entregado al Señor lo que nos ha dolido, lo que nos ha afectado, ya no lo recordamos, ni lo queremos recordar. El mal quiere que nosotros lo recordemos y volvamos sobre lo mismo y sigamos peleando y luchando y sintiéndonos mal. Y hoy el Señor Jesús con su gracia nos ha quitado eso. Y demos de paso a nuestro Señor para que así sea. Porque tenemos que realizar la comunión auténtica, hermanos y hermanas, como vive la Santísima Trinidad. Así debe ser nuestra comunidad. Así debe ser nuestra familia también, comprendiéndonos, tolerándonos, soportándonos y nunca abandonando, sino que perseverando juntos para ser santos como Dios quiere que seamos santos. Y finalmente nos enseña que Cristo en la iglesia se hace sacramento para que caminemos hacia esa unión definitiva, al encuentro con Jesús. Así que tenemos un gran reto para utilizar los medios de comunicación. Yo solo quiero concluir con estos 3 pasos que nos dio el documento a través de nuestro hermano Freddy, ¿verdad? Donde hay 3 niveles de comunicación. El padre Martínez los presenta para que nosotros nos demos cuenta cuál es el modelo que nosotros tenemos que asumir. Entonces, la explicación de Freddy estuvo excelente porque él nos hizo ver como que si estábamos en cada uno de los modelos. Pero el modelo al que somos llamados es el tercer modelo. El primer modelo, dice, es el modelo de la transmisión lineal, que identifica la comunicación, ¿verdad? O sea, la comunicación que ellos promueven es información y persuasión. En el caso, como les hablaba a ustedes, de que hay una agenda de comunicación en programas como los de CNN, algunos, en donde la persuasión está orientada a que uno oriente su opinión en relación a lo que ellos están pensando y a la información que nos están proveyendo. Y entonces ahí hay un sesgo, hay una impureza de intención, y entonces esa es la transmisión, dice, lineal, que comunica, da información, pero trata de persuadir a alguien. Nosotros con el Señor no persuadimos a nadie. Nosotros no persuadimos a nadie. Porque persuadir quiere decir convencer con el lenguaje, convencer con lo que estamos diciendo, convencer con la cita bíblica. Hay muchos hermanos nuestros que están alejados de la Iglesia Católica, que lo que hacen es asustar a la persona y que el miedo y el temor al castigo de Dios, etcétera. Y entonces ahí lo tratan de persuadir, ¿verdad? Porque es una persuasión. ¿Por qué no usamos nosotros este tipo de transmisión persuasiva? Porque nosotros, si nosotros persuadimos a alguien es porque lo estamos haciendo como ser humano, con la cultura de la persona humana. Jesús no persuade, Jesús transforma, Jesús convierte. Y a través de su palabra, y como dijo Freddy, no necesita ponerle el aroma, ya trae el aroma, la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios no es para persuadir, es una llamada que hace el Señor a nuestra alma, para que nosotros, que desde que somos creados tenemos esa necesidad de Dios, nos encontremos con esa llamada y digamos,
Me busca Dios, me ama Dios, me ama con locura. Aquí estoy, Señor. Y no hay nada de persuasión en eso. Las ventas se persuade a la compra de una persona, dándole los grandes beneficios, ventajas, etcétera. Nosotros no, en el Señor no. Pero vemos que muchos comunicadores, ¿verdad?, que manejan ese tipo de doctrina persuasiva, ¿verdad?, en donde persuaden con palabras y citas bíblicas a las personas, y eso no es puro. Por lo tanto, este modelo de transmisión lineal que comunica solo dando información y persuasión no es el que nosotros tenemos que asumir. Dice que hay otro modelo que es la comunión, que se basa en la comunicación, que es creación compartida de significados. Bueno, ya este modelo es crear juntos un significado. Eso va más allá de una información, sino que llama formar conciencia juntos. Pero, ¿qué es lo que pasa con este modelo de comunión? Es como que si nosotros en esa creación compartida del significado, nosotros estemos asumiendo esa ideología de género. ¿Verdad? Y entonces yo estoy ahí creando compartida los significados con aquellas personas que piensan igual que yo. Y estamos en ese modelo de comunión que comunica. Yo voy a comunicar lo que en comunión con otras personas estoy en comunión con ese autor del libro, estoy con el autor de esa teoría, y entonces yo lo comunico. Es este modelo de comunión. Es una creación compartida de significados. Eso va más allá de la información, porque ya lo que conlleva es compartir y crear, ¿verdad?, un significado específico. Nosotros tampoco utilizamos y debemos utilizar ese modelo de comunión. El modelo, como bien lo dijo Freddy, es el modelo de la autocomunicación, que consiste en donarnos nosotros por amor, como Jesús. Por eso hoy, en esa oración de sanación, que todos nosotros participamos, es donarme yo mismo por amor a mis hermanos y pedir perdón. Para ser perdonado y retornar a la comunión que tal vez se pudo haber roto por un malentendido, por una mala expresión, por una mala percepción. Y entonces ese donarme, yo me dono por amor a mi hermano y a mi hermana, y le pido que me perdone, porque yo no quiero que él tenga eso en su corazón, a esa hermana. Yo no quiero que tenga eso en su corazón. Entonces nos donamos, ¿verdad? Y entonces ahí nos estamos autocomunicando como Jesús. Por eso dijo Freddy, este es el nivel superior. Este es el modelo de comunicación de un predicador católico. El modelo de la autocomunicación, como Jesús se autocomunica como perfecto comunicador, como la Santísima Trinidad se autocomunica con nosotros, como Jesús se autocomunica en la Eucaristía y nosotros recibimos a Jesús. No recibimos una teoría, no recibimos un mensaje, no recibimos un libro, no recibimos a un autor. Recibimos a Jesús, que es una persona. Él no es una teoría, él no es una idea, no es una ideología, es una persona. Y entonces él se autocomunica y entonces nosotros lo vamos a comunicar a él, autocomunicándonos nosotros. Por eso dice el padre Martínez que este es un concepto nuevo de comunicación que es más exigente y generoso que los considerados en las ciencias de la comunicación, que son los dos modelos anteriores. Porque en las universidades se enseñan en las ciencias de la comunicación esos dos modelos, ¿verdad? Cómo persuadir a través de la información, ¿verdad? O cómo crear alguna comunión con algunas personas y desde ahí comunicar, ¿verdad? Pero eso ya lleva un interés. En cambio nosotros nos estamos autocomunicando, así como Jesús se autocomunica con nosotros. Y eso no es nada teórico, finalizó Freddy, se realiza plenamente en Jesús, el perfecto comunicador que se nos ha dado. Me detengo un minuto. ¿Verdaderamente has recibido a Jesús? Eucaristía. ¿Verdaderamente es Jesús el que vive en ti? Porque es la única manera en que podemos participar de su vida divina. Y es la única manera en que podemos poner en práctica este concepto de autocomunicación para mejorar nuestra comunicación como comunicadores católicos. Si todavía tú no le das paso a los sentimientos, a los pensamientos, a la fe, a la esperanza, a la misericordia de Jesús en ti,
y tienes los ojos puestos en ti y en tus problemas, hoy te invito en el nombre de Jesús, aunque dejes que ese Jesús que se autocomunica contigo salga a tu encuentro a través del sacramento de la reconciliación. Vayamos todos a confesarnos, a dejar ahí el pecado que impide la comunicación, que impide la comunión, a recibir la gracia del perdón de Dios y a comulgar con Jesús. Para que este punto final, en donde termina este documento, para participar en la vida divina, se realice en nosotros como se realizó plenamente en Jesús, el perfecto comunicador, que se nos autocomunicó. Y podamos decir cuando nos pregunten, verdaderamente Jesús se te autocomunicó y tú le permitiste y le diste paso para dejar que Él se comunique con los demás a través tuyo. Podamos decir, sí, Señor, gracias por esa gracia que hoy me da la fe, la esperanza y la caridad. Como ya se nos fue el tiempo, vamos a terminar orando. Padre Santo, te damos gracias por esta valiosa enseñanza y hoy queremos repetir ante tu presencia que creemos en ti, confiamos en ti y esperamos en ti. Y ya no tenemos miedo de nada ni de nadie, porque el Señor Jesús está conmigo. Danos la gracia, Señor, de recibir a Jesús en la Eucaristía, que se autocomunica conmigo y que a través de eso yo pueda llevar a Jesús a comunicarse a través mío a los demás, contemplándolos con misericordia, perdonando siempre, ayer, hoy y siempre, perdonando en tu nombre, Jesús, comprendiendo, ayudando, acompañando, fortaleciendo y ante todo, Señor, abandonándome en tu santa voluntad. Y depositando todos mis problemas, enfermedades y todo lo que hoy me está sucediendo, Señor, en donde he puesto yo mi mirada, en mí la he quitado de ti, Jesús, hoy la pongo en ti, Jesús, y hoy me abandono a tu divina providencia, porque yo sé que eso es lo mejor que yo puedo hacer, y que ya todo lo que estoy viviendo, tú ya lo tienes resuelto. Danos la gracia de saber qué es lo que tenemos que hacer para que eso se manifieste con plenitud en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre. Por siempre sea alabado. Sea alabado. Muy bien.